Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Él nos dirija en el estudio de su palabra. Así que vamos a orar viniendo de rodillas. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde estar con nuestros hermanos para poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, este estudio, que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio, nuestra mente y nuestro corazón pueda quedar claro y estar atento a tu palabra. Danos sabiduría, discernimiento, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a aprovechar esta tarde de Sociedad de Jóvenes para profundizar en las Escrituras. Quiero que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Vamos a hacer un estudio profundo sobre un tema que es de mucha confusión en el mundo protestante, y en esta tarde vamos a despedazar este tema para profundizar en él y ver el significado de este estudio. Así que vamos a iniciar con Gálatas 2:14. El apóstol Pablo tenía un tremendo problema y el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo en público. Noten lo que dice Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, noten que esta reprensión es pública: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Noten que el apóstol Pablo está reprendiendo a Pedro porque obligaba a los gentiles a judaizarse. ¿Qué es judaizar? Judaizar es convertir a un gentil al judaísmo a través del rito de la circuncisión. Eso es judaizar. Convertir a un gentil que no es de nacionalidad israelita o judía y hacer lo que se circuncide. Eso es judaizar. Es bien importante eso. El judaísmo trata de imponer por obligación el rito de la circuncisión para ser salvo y para poder ser un israelita o para ser descendiente de Abraham. Ese es el concepto judaísmo. El apóstol Pablo tuvo que reprender a Pedro por esto, porque el apóstol Pedro no tenía bien claro aún cuál es el verdadero concepto de ser un judío y cuál es el verdadero concepto de ser circuncidado. Es muy importante eso, de que el apóstol Pedro tuvo que ser reprendido por Pablo, porque Pedro no tenía aún claro una visión que Dios le había dado anteriormente, y es la que vamos a estudiar en esta tarde. ¿Cuál es esta visión? Vamos a ver, hermano, que esta visión Dios se la da a Pedro para tratar de corregirle el mal concepto que tenía acerca de imponer por obligación el rito de la circuncisión a los gentiles. Dios tenía que corregirlo y lo hizo a través de una visión. Esta visión la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 9 al 16. Noten qué interesante. Hechos, capítulo 10, versículos 9 al 16. Vamos a ver de qué trata esta visión. Y esta visión es la que tuercen y malinterpretan los protestantes para justificar el consumo de comidas inmundas. Esta visión la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 9 al 16. Noten.
El día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. La hora sexta es mediodía, cerca de la hora sexta o mediodía, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vamos a ver de qué se trata. Y vio el cielo abierto, y aquí descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra. Noten que lo que vio en la visión, en el cual había todos cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, noten lo que le decía la voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro entonces respondió: Señor mío, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez, y noten lo que dice la voz: lo que Dios limpió, noten, lo que Dios limpió no lo llames común. Esto lo hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Qué extraña visión. Un lienzo que baja del cielo con toda clase de cuadrúpedos y reptiles. Un lienzo atado de las 4 puntas, noten, de las 4 puntas. Hubiese podido decir de las 2 puntas o de 2 puntas, pero dice de las 4 puntas, muy importante eso. Y el lienzo tenía toda clase de cuadrúpedos. Y en la visión Dios le dice a Pedro: mata y come. Algunos protestantes, muchos, creen de que esto significa que debemos de comer cualquier comida inmunda: garrobos, chorchincas, los mazacuatan, arañas de caballo, corales. Sí, porque el texto dice que vio toda clase de cuadrúpedos y reptiles. Qué tremendo cuando no hay discernimiento de la palabra de Dios. No hay una interpretación correcta. Pero ¿por qué Dios le dio esta visión a Pedro? ¿Cuál era el objetivo de esta visión? ¿Será que Dios quería enseñarle a Pedro que tenía que comer toda clase de comidas inmundas? ¿O esta visión tenía otro significado o una enseñanza espiritual que Pedro tenía que conocer? Para saberlo tenemos que leer el contexto. En ese mismo capítulo, de hecho capítulo 10, 1 al 6, encontramos que Dios anteriormente le había dado otra visión a Cornelio. Cornelio era un centurión romano. Era un centurión romano que no tenía nada que ver con ciudadanía israelita ni judía. Era un gentil. Pero Dios le da una visión a Cornelio. ¿Y de qué se trata esta visión también? Noten que es en el mismo capítulo, en el contexto de la visión de Pedro. Versículos 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, o sea, era romano, centurión. Es muy importante. Centurión es que comandaba un ejército de ¿cuánto? De 100 soldados romanos. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Noten que era Cornelio, piadoso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limonas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, noten, como a la hora novena. Aquí la hora novena es como a las 3 de la tarde. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole, fijándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Noten que antes de darle esta visión a Pedro del lienzo de cuadrúpedos y reptiles, Dios anteriormente le había dado una visión a Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Un centurión romano, un gentil. Ahora, muy interesante, hermano, esto. Ahora, ¿por qué Dios da estas 2 visiones en este capítulo? ¿Qué es lo que quería enseñarle a Pedro específicamente?
Y vamos a leer algo acerca de historia. Quiero que pongan atención, hermano. Entre judíos y gentiles había una enemistad. Esta enemistad, hermanos, excluía a los gentiles de la ciudadanía de Israel. Interesante. Los judíos no podían ver a los gentiles porque los consideraban inmundos. Interesante. Inclusive, hermanos, la historia dice que los judíos le tenían tanto asco a los gentiles que si un judío tocaba a un gentil quedaba contaminado. Era algo inmundo, un gentil, un pagano, un goyín. Y lo interesante es, hermano, que este preconcepto llevó a los judíos a ponerle sobrenombres peyorativos a los gentiles. Le llamaban perros, le llamaban cerdos, rocas e inmundos. Imagínense cómo le llamaban. Los judíos así llamaban a los gentiles. Todo aquel que no pertenecía a la ciudadanía de Israel era considerado un inmundo, que no era digno de pertenecer a la ciudadanía de Israel ni ser salvo, a menos con una condición, y era de que se circuncidaran. Si un gentil quería pertenecer a la nación de Israel o ser parte del pueblo de Israel, los judíos le decían, bueno, tienes que circuncidarte, si no, no puedes ser salvo. Esto era un atentado al evangelio. Y Pablo tuvo que corregir a Pedro por esto, porque esto era un atentado al evangelio. La salvación no es por ser circuncidado en la carne. La salvación no es por eso. El problema del judaísmo es lo siguiente, hermanos. El judaísmo con el tiempo llegó a perder de vista el significado genuino de la circuncisión. ¿Cuál era el significado genuino? Es tan cierto que Dios había dicho de que para pertenecer al pueblo de Israel tenía que circuncidarse tanto el natural como el extranjero. Eso lo dice Génesis 17, versículos 12 al 14. Pero Dios quería dar a entender con este rito una verdad más profunda y espiritual, y era de que Dios quería circuncidar el prepucio del corazón de los israelitas. Esto lo encontramos en Jeremías capítulo 4, versículo 4. Noten: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué es lo que Dios pide aquí a Israel, a Jerusalén? Circuncidado vuestro prepucio. ¿De dónde? De vuestro corazón. Esto es lo que los judíos jamás llegaron a entender, que la circuncisión era un indicativo de una circuncisión más profunda en el corazón. Y Pedro no entendía esto, no lo entendía. Y esto no solamente es concepto del Antiguo Testamento, también esto del Nuevo Testamento. Noten lo que dice Pablo en Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior, y la circuncisión en el corazón. ¿Cuál circuncisión es más importante, hermanos? La que se hace en el corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no proviene de los hombres, sino ¿de qué? De Dios. Esto es lo que Pedro y los judíos nunca llegaron a comprender, que la circuncisión más importante era la del corazón. Y que si un gentil entregaba su vida a Jesús, formaba parte del pueblo de Israel, sin necesidad de que se hiciera la circuncisión en la carne. Esto lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:26 al 29. Noten cómo dice. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Noten que para ser hijo de Dios no hay necesidad de circuncidarse en la carne, en el prepucio, si no somos hijos de Dios por la fe, dice Pablo, en Cristo.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Pero por qué? ¿Por circuncidarse? No. Por la fe en el Hijo de Dios llegamos a ser simiente de Abraham. Porque la simiente de Abraham es Cristo, dice el versículo 16 de Gálatas capítulo 3. Ahora, el apóstol Pedro, hermanos, entendió la visión del lienzo con los cuadrúpedos y reptiles. El apóstol Pedro entendió que la visión no se trataba de animales, de comer animales inmundos. Dios le dio esta visión a Pedro para enseñarle una verdad espiritual, de que la predicación del evangelio tenía que ir a tanto a judíos como gentiles. Pedro maticome, la referencia significa predícale a judíos y a gentiles. Eso significaba la expresión Pedro maticome. Cuando Pedro le dice, Señor, yo nunca he comido ninguna comida inmunda. Y Dios le dice en la visión, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Cristo no había venido a morir por los chorchíngalos ni por los garrobos. ¿Por qué vino a morir Cristo? Por Cornelio. Cornelio ya no era inmundo porque Dios lo había limpiado. Y lo interesante es de que Pedro inmediatamente captó el significado de la visión, que la visión no se refería a comidas inmundas literales. La visión solamente fue representativa para enseñarle a Pedro una verdad espiritual, que Dios acepta a los gentiles por la fe, sin necesidad que se circunciden como los judíos. Pedro maticome. El apóstol Pedro entendió la visión, porque más adelante, miren lo que dijo Pedro, Hechos 10:28, y les dijo, cuando Pedro entró y Cornelio salió a arrodillársele a Pedro, y Pedro le dice, Pedro, levántate, que yo soy hombre igual que tú. Y noten lo que dice Pedro, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse con un extranjero. En este momento, ¿quién era el extranjero? Cornelio. Es abominable para un judío que tenga contacto con un gentil. Es abominable. Porque ¿cómo consideraban los judíos a los gentiles? Inmundos. Cerdo. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Cómo Él lo mostró? A través de la visión, a través del lienzo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿A qué se refería la visión? ¿A animales o a personas? A personas. Pero ¿cómo lo interpretan los protestantes y los católicos? De que hay que comer chanchón, garrobos y mazacuatan. Tremendo, ¿va? Cuando no se sabe interpretar la escritura. Y noten lo que dicen los versículos 34 al 35. Hechos 10, 34 al 35 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que a toda nación. Noten que por eso es que el lienzo estaba atado ¿de dónde? Las 4 puntas, porque el número 4 significa algo universal y mundial. La predicación de los apóstoles, ¿hasta dónde tenía que llegar? ¿Hasta Judea? No, hasta lo último de la tierra, incluyendo los goyines, las naciones. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que toda nación se agrada de Él, que le teme y hace justicia. Pedro entendió la visión, hermano. Sí, entendió a qué se refería cuando vio a Cornelio. No llames inmundo a lo que Dios limpió. Dios había limpiado y purificado a Cornelio, y Cornelio era digno de ser salvo y heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque había creído en la fe en Cristo Jesús. Y saben, hermano, que Pedro esto lo llegó a comprender bien claro, porque más adelante en el concilio de Jerusalén, que fue después de esta visión, en el concilio de Jerusalén, que fue en el año 31, que este concilio lo encontramos registrado en Hechos capítulo 15, que es donde se reunieron todos los apóstoles, Pablo y Bernabé, se reunieron para discutir con los judíos que habían llegado
si era necesario que los gentiles se circuncidaran para pertenecer a la iglesia, al pueblo de Dios. Y este debate lo llevaron a Jerusalén y lo debatieron. Y lo interesante es que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se levanta en este concilio predicando. Y miren lo que dijo en este concilio. Hechos 15, 6 al 11. Aquí Pedro está predicando. Y miren lo que dice en el sermón Pedro en este concilio. Hechos capítulo 15, versículos 6 al 11. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿Cuál asunto? Si era necesario que los gentiles se circuncidaran, porque ese era el judaísmo. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles. Oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Noten a quién está usando Dios aquí para predicar el evangelio. A los gentiles. Dios está usando a Pedro para predicar el evangelio a los gentiles. Y oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros los judíos. Nosotros se refería a los judíos, Pedro. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hablando de la circuncisión. Antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, que los gentiles. Pregunto, hermano, ¿el apóstol Pedro le quedó claro el significado de la visión? Sí. Ahora en el concilio de Jerusalén está predicando que los gentiles, sin necesidad de este rito doloroso, son salvos por la fe, porque creyeron en el evangelio predicado por el apóstol Pedro. Tremendo, hermanos, tremendo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que cuando un versículo se saca de contexto, es un pretexto? Si usted quiere hacer una falsa doctrina, manipule la Biblia y sáquela de contexto. La visión de hecho no tiene nada que ver con comidas inmundas. Las comidas solamente fueron representación para enseñar una verdad espiritual, que el evangelio tenía que ir a gentiles y a judíos, porque Dios murió tanto por judíos como por gentiles. Y noten lo que dicen los versículos 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que los abstengáis de sacrificio a ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien, haréis pasadlo bien. Este es otro versículo que manipulan también, hermano. Los protestantes dicen de que aquí lo único que se les dio a los gentiles que obedecieran es que no coman comida sacrificada a ídolos, ni sangre, ni fornicación. 3 cosas. Que los gentiles no estamos obligados a guardar el sábado, porque en el concilio de Jerusalén se definió esto claramente. Este es un error de interpretación también, hermano, porque el debate en el concilio de Jerusalén no fue el sábado de los 10 mandamientos, sino fue ¿cuál tema? El tema del judaísmo, si era necesario que los gentiles se circuncidaran para ser salvos. Porque aquí tampoco no se discutió si los gentiles no deberían de cometer adulterio o si no deberían robar, tampoco no se mencionó ahí. El hecho de que no se mencionó significa que los gentiles pueden robar. No, porque el tema de discusión no era ese. El tema ¿cuál era? El judaísmo, la circuncisión. Hermanos, tremendo, hermanos. Y noten lo que dice Hechos 10:15. Volvió la voz a la segunda vez y noten lo que dijo: no llaméis inmundo o común a lo que Dios limpió. Ahí está la clave, hermano, para interpretar esta visión. Los inmundos eran los gentiles. Pregunta, hermano, ¿nosotros cómo éramos antes si agarramos este contexto? Note cómo dice el apóstol Pablo, Efesios 5:5. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Para un judío, ¿cómo éramos nosotros? Inmundos. Pero ahora mire el apóstol Pablo lo que dice.
Efesios 5:5. Porque sabéis esto, los de Efesios eran gentiles, los de Éfeso. Porque, noten cómo dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, ¿cómo éramos nosotros antes? ¿Cómo? Inmundo. ¿Por qué? Porque estábamos sin Dios, sin esperanza, éramos inmundos. Interesante. O avaro o idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero ahora miren, hermanos, lo que dice 1 Corintios 6:9. Dios no vino a morir por los cuadrúpedos ni reptiles. Dios vino a morir por los seres humanos. Y mire, hermano, usted puede hacer 400,000 oraciones para que Dios purifique la fritada, o como le llaman en otro. ¿Ah? No, me estaba diciendo un hermano que en otro país le llamaban a esta clase de suciedad que hacen de las vísceras del cerdo, le llamaban lucha libre. Tremendo. Es lo que hacen de las vísceras del cerdo, y la gente que come eso, los sesos. Aunque haga 400,000 oraciones, la oración no le va a matar la triquina, el parásito. Es como que usted ore para que Dios haga santa un puro de marihuana. No, siempre va a ser marihuana. Dios no vino a morir por el cerdo, Dios vino a morir o a limpiar al pecador. Noten cómo dice Pablo aquí, 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y noten cómo dice el versículo 11, estos eras algunos, mas habéis sido ¿qué? Lavados. Y habéis sido ¿qué? Santificados. Pregunto, hermano, ¿ya no somos inmundos en Cristo Jesús? No, ya no. Porque fuimos ¿qué? Lavados. Interesante. Fuimos santificados y habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, la visión de Pedro, hermano, está más que clara. La visión no se refería a comida, sino a que la predicación tenía que ir tanto a judíos como gentiles. Ahora, ¿se dan cuenta por qué el apóstol Pablo tuvo que reprender a Pedro en público? Porque Pedro, después de esta visión y después de él haberlo predicado en el concilio de Jerusalén, se le había olvidado esto. Y ya en el libro de los Gálatas, Pablo tuvo que reprenderlo otra vez en público. Era justo, sí, porque ya era el colmo, porque Pedro estaba volviendo otra vez a cometer el mismo error. Y lo tuvo que volver a reprender Pablo en público. ¿Me estoy dando a explicar? ¿Por qué era necesario que Pablo lo reprendiera en público? Porque a Pablo se le había olvidado que lo de Cornelio, se le había olvidado la visión, se le había olvidado la predicación del concilio de Jerusalén, y aún se le había olvidado a Pedro, se le había olvidado también otro acontecimiento, que el etíope, sin necesidad de circuncidarse, fue admitido en la gracia de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan, hermano, en Hechos 8? Que un etíope que no tenía nada que ver con ciudadanía israelita fue convertido al evangelio, y todo esto Pedro lo tenía que saber, pero se le había olvidado. Con razón el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo en público. Y noten cómo dice la reprensión: siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El apóstol Pedro estaba enseñándole a los gentiles que para pertenecer al pueblo tenían que circuncidarse. Hermanos, eso no vale de nada. El apóstol Pablo tuvo que reprender duramente a los judaizantes este concepto errado, que para pertenecer
el pueblo de Dios no necesitamos circuncidarlos en la carne. Lo que Dios pide es el corazón. Y noten lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 2. Dice lo siguiente: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Noten que aquí Pablo está diciéndole perro a los judaizantes. Porque saben, hermanos, que este era el mayor problema que tuvo Pablo en las iglesias que él fundaba. Llegaba Pablo, fundaba una iglesia, se iba para otro lugar a fundar otra iglesia, y cuando él se iba, empezaban a llegar los judaizantes a querer meter esto otra vez a la iglesia. ¿Problema esto? El apóstol Pablo sufrió mucho con esta clase de doctrina, con el judaísmo. Si no te circuncidas no puedes pertenecer al pueblo de Dios. Así que el apóstol Pablo escribía muy fuerte en sus cartas. Noten cómo está diciendo aquí: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, los que se dedicaban a cortar a través de la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, como lo tenían los judaizantes. Hermanos, ¿entendieron el significado de la visión de Pedro Maticome? Sí, claro, no hay para dónde, hermano. Esto significa, hermanos, que cuando un protestante le enseñe estos versículos para justificar las comidas inmundas, ¿qué le va a decir usted? Allí la visión no se refiere a animales ni a comidas, sino que se refiere ¿qué? A que la predicación Pedro tenía que predicarla a judíos y a gentiles, sin necesidad de practicar el rito de la circuncisión, sino que nosotros llegamos a ser hijos de Dios e hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, hasta aquí ha llegado el tema, y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga. Amén.